Bendiciones, hermanos, que el Señor los bendiga a todos ustedes en este día. Y hoy me gustaría meditar un poco acerca de, más que todo en 3 textos que nos van a hablar acerca de quién es ese Dios en el que nosotros creemos. Y uno de esos textos se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 35, que nos dice lo siguiente, si usted puede buscar en sus Biblias. Y dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Salmo 115, versículo 3 dice también: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y el libro de Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, también dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Dios, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. En esta sociedad occidental en la cual usted y yo vivimos, la gran mayoría dice creer en Dios. Si usted estuviera en un auditorio y preguntara: ¿quiénes creen en Dios?, es posible que un buen grupo de personas respondería de manera afirmativa. Sin embargo, al hilar más detenidamente respecto a esta pregunta, podríamos ver que habrán diferentes definiciones a lo que piensan en creer o qué es creer en Dios. Se encontraría primeramente con algunas personas de trasfondo católico romano o de creencia católica romana. Ellos dirían enfáticamente que creen en Dios, pero también añadirían a la Virgen, al Pontífice, a los santos o cualquier otra cosa mística que pudieran añadir a esa creencia. A un lado de esto podríamos encontrar a los que no practican la fe romana, serían los evangélicos o protestantes, y dentro de ese grupo algunos tienden a meter a personas tales como los mormones, testigos de Jehová, adventistas, y aunque son puestos como evangélicos o protestantes, realmente ellos no practican la fe ni doctrina cristiana como tal. Ellos se han desviado o no están en la sana doctrina, por lo que al no practicar la verdad entran en la categoría de una secta. Entrando entonces en esto, tenemos a los que sí practican y creen la verdadera fe evangélica protestante, y podríamos mencionar bautistas, presbiterianos, metodistas, anglicanos, etc., dentro de manera muy general, donde dirán también creen en Dios. Por lo que entonces, cuando contrastamos estos dos grupos, los de la fe romana y los protestantes, nos vamos a dar cuenta que hay una gran diferencia en lo que es creer en Dios. Y no específicamente entonces se está hablando de lo mismo. Los romanos van a añadir que también al creer en Dios, ellos van a añadir otras cosas, tales como la tradición. Sin embargo, nosotros como protestantes, como evangélicos, queremos ver lo que nos dice la Biblia y queremos usar las Escrituras como la única fuente para definirnos quién es nuestro Dios, qué es lo que nosotros debemos creer respecto a Dios, también como menciona el Catecismo Menor de Westminster. Todos nosotros venimos de contextos diferentes. Y si yo le preguntara a usted: hermano, defíname qué significa creer en Dios, ¿cómo usted lo definiría? ¿Quién es nuestro Dios? Y estas preguntas son pertinentes tenerlas presentes, puesto que dependiendo de nuestra definición va a ser el concepto que tenemos de Dios. Y de hecho,
Cuando nosotros vemos en la pregunta número 4 del Catecismo Menor de Westminster, nos dice, ¿qué es Dios? Y responde, Dios es espíritu, es infinito, es eterno, es inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Es por eso entonces que el día de hoy estaremos viendo acerca de nuestro Dios. Es todopoderoso, Él es el Señor de todas las cosas y Él tiene el control absoluto. Esto, mi querido hermano, con el propósito de que podamos ser afirmados en nuestra fe, pero también podamos evaluar y desechar aquellos conceptos errados que tengamos acerca del Dios de la Biblia. Entonces, nuestro Dios es todopoderoso. Y Daniel 4:35 nos dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra, y no hay nadie quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Como cristianos, declaramos que nuestro Dios es el único, y de hecho, Él es todopoderoso. Sin embargo, al pedir que se nos defina qué significa que Dios es todopoderoso, a veces decimos es que Él tiene todo el poder. Y no lo digo de una manera de menosprecio, pero considero que esta definición queda un poco corta a lo que realmente nosotros creemos y manifestamos acerca de nuestro Dios. Es importante, uno de los autores del Catecismo de Heidelberg, Zacarías Ursino, dice lo siguiente acerca de qué es creer en Dios, qué es creer en un Dios todopoderoso. Y él dice lo siguiente, creer en Dios todopoderoso es creer en tal Dios que, 1. Es capaz de completar todo lo que Él quiere, aun si tales cosas que Él no quisiera, como si fueran contrarias a su propia naturaleza, como librar a Cristo de la muerte, Él no haría. 2. Que puede completar cualquier cosa simplemente mandarlo y sin dificultad. 3. Que solamente tiene poder para hacer todas las cosas y Él dispensar todo ese poder hacia las criaturas. Y 4. Quien es todopoderoso para beneficio mío y puede y me guiará y hará todas las cosas que me ayudan para mi salvación. Por lo que entonces, cuando decimos Dios es todopoderoso, queremos decir que Él es el único que tiene el poder para hacer todas las cosas, para ejecutarlas y llevarlas a cabo. Él va a actuar bajo sus propios designios, es decir, según el consejo de su voluntad. Él no necesita pedir permiso a nadie para llevar a cabo sus propósitos. Por tal motivo, nuestro Señor es soberano en toda la creación. Y eso nos lleva entonces al siguiente punto. Él es soberano, Él es el Señor de todas las cosas. El Salmo 115, versículo 3, menciona lo siguiente: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Un asunto de suma importancia que vemos en el texto es que el Señor, cuando dice, Él hace su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. La pregunta es, ¿qué Dios es capaz de hacer su beneplácito? No hay absolutamente ninguna otra deidad que haya tomado una decisión y la lleve a cabo, puesto que los dioses, hablando por el contexto general del Salmo 115, no existen otros dioses. De manera que todos los dioses son invención del hombre, son tallados en madera y en piedras. Por lo tanto,
¿Qué deidad, qué Dios tallado en madera y piedra puede decir yo voy a hacer esto o voy a hacer aquello y otra cosa? Solo hay uno y dice, ese Dios, nuestro Dios está en el cielo y Él hace lo que quiere. Para mencionar un poco acerca de un comentario, el teólogo inglés Arthur Pink define lo siguiente acerca de lo que es la soberanía de Dios, que Él es Señor de todas las cosas. Y dice Arthur Pink, la soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Dios es el Altísimo, Él es el Señor del cielo y de la tierra. Dice, está exaltado infinitamente por encima de las más eminentes de las criaturas. Él es absolutamente independiente, no está sujeto a nadie ni es influido por nadie. Dios actúa siempre y únicamente como le agrada. Ya está ahí la cita de Arthur Pink. Y con esta definición, lo que podemos ver usted y yo es creer en este Dios todopoderoso, como dice también el credo de los apóstoles y el credo de Nicea. Cuando decimos creo en Dios todopoderoso, o como cuando oramos el Padre Nuestro, aquí nosotros nos estamos acercando al Dios Altísimo, quien creó todas las cosas, quien está ejerciendo su supremacía en cada esquina de este mundo finito. Por tal motivo mencionaba al principio quién es nuestro Dios, tener presente quién es nuestro Dios. Y si recordamos, como mencioné acerca del Catecismo Menor de Westminster, que Dios es espíritu, es una persona. Dios es todopoderoso, mi querido hermano. El teólogo Charles Hodge dice lo siguiente acerca de Dios. Él es espíritu, es infinito, eterno, inmutable en su ser y en sus perfecciones, el creador y preservador del universo. Él es de derecho, o su derecho es soberano, es absoluto. Su infinita sabiduría, bondad y poder, dice, con el derecho de posesión que le pertenece solamente a Dios. En cuanto a todas sus criaturas, son el fundamento inmutable de su dominio. Increíble definición. La pregunta entonces es, ¿qué hay que no le pertenezca a Él? ¿Qué hay que podamos decir no te voy a dar a ti? Por eso tenemos esta declaración escritural, que ese Dios que usted y yo declaramos creer, Él hace lo que quiere, nos dice el Salmo 115:3. Todos esos dioses tallados por el hombre, sea de plata, sea de oro, sea de plástico, jamás podrán ser un Dios. Porque por más que el hombre argumente, un trozo de plástico o de madera jamás será su Señor. Y cuando pensamos en esto, es evidente lo inconsistente que es la idolatría. Nuestro soberano y todopoderoso Dios no está hecho de piedras, no está hecho de madera. Él está en los cielos y su voluntad se cumple. Él reina. Cuando nosotros hablamos de que se reconozca la soberanía de Dios, es interesante lo que Arthur Pink menciona y dice, los hombres permitirán que Dios esté en todas partes, menos en su trono. Le permitirán formar mundos, hacer estrellas, dispensar favores, conceder dones, sostener la tierra y soportar los pilares de la misma, iluminar las luces del cielo y gobernar las incesantes olas del océano. Pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas rechinan los dientes. Y mi querido hermano, usted puede ver esto alrededor suyo. En tiempos como los que estamos viviendo hoy,
Algunas personas están buscando a Dios solamente por conveniencia, ya sea para sanidad o ya sea para que le resuelvan sus problemas o sus problemas económicos. Y es posible que después de toda esta situación que estamos viviendo respecto al coronavirus, empiecen a asistir a las congregaciones cristianas domingo a domingo en búsqueda solamente de solución de sus problemas. Pero cuando ven lo que Dios exige del hombre, cuando ven que el Todopoderoso escucha a sus hijos, ejecuta sus designios y no los de los hombres, se van a enojar y culparán a todos los que los rodean, menos asumir la responsabilidad. Han demostrado o demostrarán que quieren las bendiciones de Dios sin Dios. Primera de Crónicas 29:11 nos dice que Él es dueño de todo. Y dice lo siguiente: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Resulta bastante interesante. Y nuevamente cito al teólogo Hodge y dice respecto a este tema: basados en estos y otros pasajes similares de las Escrituras va a quedar claro lo siguiente: la soberanía de Dios es universal. Se extiende sobre todas sus criaturas desde la más excelsa hasta la más ínfima, que es absoluta. No se puede poner límites a su autoridad. Él hace su beneplácito en las huestes del cielo y entre los moradores de la tierra. Es inmutable. No puede ser ignorada ni rechazada. Liga a todas las criaturas tan inexorablemente como las leyes físicas ligan al universo material. Es decir, lo que Hodge está diciendo, todo le pertenece a Él. La pregunta es, ¿hay acaso entonces algo que se escape de las manos de Dios? En toda esta situación del coronavirus, ¿hay algo que se ha escapado de las manos de Dios? En toda esta incertidumbre económica que se habla acerca de todo la crisis económica que vendrá, ¿se ha escapado esto de las manos del Señor? Él está por encima de todos nosotros. Nuestro entendimiento es limitado y por tal motivo nosotros no entendemos sus propósitos. Y es que en este momento, cuando no entendemos lo que el Señor hace, es debido a nuestra naturaleza pecaminosa y lo primero que hacemos es cuestionar y preguntar: ¿se equivocó Dios? O tal vez pensar: Dios no está detrás de esto. Sin embargo, cuando leemos textos como lo que hemos visto este día, nos muestran que nuestro Dios es todopoderoso y es a Él a quien hay que rendirle honor y gloria. La pregunta, o le pregunto, mi querido hermano, ¿no le da paz saber que todo le pertenece al Señor? Por ser el dueño de todo, nada escapa de sus manos. Mi querido hermano, usted y yo podemos reposar confiadamente en nuestro Dios Todopoderoso, porque Él nos guarda, dirige, sustenta y gobierna a todas las criaturas, desde las más grandes hasta las más pequeñas. Concluyo. Nuestro Dios hace según su voluntad. ¿Quién, pues, puede cuestionar que Dios ha extendido o extienda su mano tanto de juicio contra los impíos como de cuidado para con su pueblo? Y es que ningún hombre puede hacer lo que el Señor hace o lo que el Señor es. Él es el soberano, Él es el Señor y creador de todas las cosas. Y por tanto nosotros quedamos sujetos a Él. Y por el hecho de ser el Señor y soberano,
de toda su creación, nosotros como criaturas debemos reconocer que le pertenecemos aún a Él. Es por eso, y termino con este texto, que Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 36, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hay absolutamente nada en este mundo o en el universo, en nuestras vidas, que escape del control y dirección del soberano y todopoderoso Señor. Todo queda bajo su mano protectora. Él nos cuida y nos sustenta cada día. Dios los bendiga en este día, mi querido hermano.